Hola a todos, hola, 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 hola. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, mientras se van uniendo más personas, ya tenemos varios aquí en la sala. Saludos a todos. Bueno, hoy les vamos a comenzar a hablar de un poco de Secure Access, Zero Trust, acceso seguro y un largo etcétera, ¿no? Pero quiero hacerles un spoiler que se lo había comentado en la sesión pasada y es súper importante. Este tema es demasiado extenso. Por lo mismo que nos dimos cuenta de que es bastante extenso, vamos a dividir estas sesiones en dos. Entonces, tenemos este evento el día de hoy, el cual es bastante, vamos a hablar bastante teórico, preguntas y respuestas igual, pero hay mucho material y mucho contenido nuevo. Entonces queremos como dárselo bien desgranado esta parte del día de hoy y el próximo que vamos a tener igualmente de acceso seguro, de Zero Trust, va a ser más analítico, más práctico y vamos a ver ahí dentro de la consola las analíticas que podemos ver, las cosas que podemos hacer. Entonces, eso es súper importante que lo sepan porque ya aquí sí nos vamos a empezar a adentrar a profundidad en este mundo. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, porque primero los endpoints y las conexiones están fallando todo el tiempo. No hay parcheo a tiempo. Los controles que tenemos actualmente no están listos para las amenazas que hay con inteligencia artificial. Y todo esto nos abre un panorama de amenazas que es bastante importante y pues, sobre el cual tenemos que actuar. Entonces, hoy para ello, bueno, nos va a estar conversando sobre todo esto y mucho más Juan Carlos Marín, quien es, ya lo conocen, obviamente, es uno de los pilares más fuertes de nuestra organización, Sales Engineer de Absolute Security para Latinoamérica. Y bueno, hoy vamos a estar yéndonos aguas adentro con todo este tema. Aquí tenemos que saber que la confianza no es una opción. Tenemos que estar en cuenta de que todavía gran porcentaje de lo que es la fuerza de trabajo está de manera remota. Y entonces ahora, ¿dónde vive la red? En la cafetería, en la casa, en la casa del otro amigo, que también nos vamos a trabajar a aquel amigo, y en aeropuertos y redes públicas porque nos las pasamos viajando. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta y es de los puntos más importantes a la hora de nosotros decir, ¿necesitamos realmente la adopción de políticas de confianza cero? Sí las necesitamos. Son importantes y son el corazón de la seguridad en la era del Zero Trust. Entonces, los queremos bien activos allí en la caja de preguntas y respuestas. También tienen habilitado el chat. Bienvenidos a todos y bueno, ya creo que ya hay suficientes personas para comenzar. Así que muchas gracias y Juan Carlos, como siempre, gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias, David, por la invitación y bueno, esperemos que hoy, pues, como decías tú, vamos a estar contando un poquito más del concepto que hay detrás de este tipo de soluciones y de estos temas. Y en la próxima sesión vamos a entrar ya un poquito más en los temas más prácticos, digamos, por lo menos de ver en mucho más detalle la consola. Voy a tratar de mostrarla rápidamente, pero de pronto no nos da el tiempo. Entonces vamos a, igual también en la próxima sesión, hoy vamos a hablar del concepto de Zero Trust Network Access, que es fundamental para todos estos tipos de soluciones, pero alrededor de esto se ha venido desarrollando mucha más tecnología. Si hace un año hablábamos solamente de acceso seguro, de esas cosas, ahorita hay una cantidad de tecnología adicional alrededor de eso, como la posibilidad de controlar el acceso a las nubes, de proteger el acceso a la nube, de garantizar un DLP, por ejemplo, que garantice que haya protección en todo el tráfico de la red. Todo ese tipo de cosas, de eso vamos a entrar en mucho más detalle en la próxima sesión. En esta vamos a Buenísimo. entrar a partir desde el tema de ser otros. Y efectivamente, como tú lo mencionabas, hoy en día, con el tema del trabajo remoto, que pues digamos que no es solamente porque las personas que trabajan, que tienen un computador y trabajan desde su casa, sino que básicamente todas las operaciones que hacen las empresas hoy en día están soportadas por aparatos tecnológicos, están soportadas por un computador, por un celular, por una laptop, está soportada sobre eso, ese es el medio que hay para capturar información en el punto donde ocurre el evento que afecta a mi negocio. Eso antes se hacía en lápiz y papel, en un talonario, no sé qué. Hoy en día todo se hace en una tablet, en un celular, en un computador que está en la calle, en cualquier parte. Y desde ese computador yo estoy conectándome directamente a mis sistemas centrales que pueden estar en la nube,
pueden estar en mi data center, pueden estar en cualquier parte y hay una conexión que yo no tengo ni idea por dónde se está yendo, ¿sí? Ese tráfico que yo capturo, esa orden de compra que yo capturo en una tienda, en un sitio que en una ciudad remota, se está yendo directamente para garantizar su abastecimiento lo más rápido posible, se está yendo directamente a una aplicación que está corriendo en un data center que está controlado por la organización y que está probablemente en la nube o está en la oficina, ¿sí? Entonces, todo ese tráfico hoy en día requiere control. Hoy en día siempre lo ha requerido, pero lo que pasa es que hoy en día la explosión que tiene esto implica un control muchísimo más sofisticado que lo que existía hace un tiempo. Como dice esta lámina, con el trabajo remoto y el uso de las soluciones de nube y este tipo de cosas, pues las fronteras tecnológicas desaparecieron. Ya ahorita tenemos que definir nuevas fronteras, ya no podemos tener unas fronteras basadas en hardware, eso no es suficiente, tenemos que tener unos elementos de protección mucho más elaborados que eso, ¿sí? Entonces, este punto es lo nuevo que hay que proteger. O sea, ya obviamente que tengo que tener protegido mi castillo donde tengo el tesoro, lo tengo que tener súper protegido, pero tengo que tener protegidas todas las llegadas que existen a ese castillo, todos los caminos que permiten llegar allá, ¿sí? Eso es lo que yo necesito hoy en día garantizar con mayor protección, porque esos caminos vienen desde cualquier parte, ¿sí? Esos caminos están regados por todo lado. Si yo, y se puede traer desde cualquier lado, si yo no tengo esos caminos protegidos, eso va a servir para que entren a mi tesoro y se lo roben. Entonces, este punto de entrada ya es ese endpoint y ese endpoint ya tiene una cantidad de necesidades que si yo no las cuido, voy a tener todos los problemas del mundo. Entonces, tengo dispositivos sin parchear, tengo una VPN generalmente, una credencial que a lo mejor no ni siquiera tiene un doble factor de identificación, simplemente un usuario y una clave, y todo eso me permite llegar a un sistema central. Si todos estos elementos están fallando, la llegada a este sistema central va a ser supremamente sencilla, ¿sí? Y la posibilidad de extraer información, de meterse a esta red y hacer un ataque de ransomware, encriptando, secuestrando información que residía aquí en el sistema central, pues va a ser muy alta, ¿sí? Entonces, en este mundo en el que las operaciones requieren conectividad constante, ¿qué hacen las empresas para sobrevivir? Entonces todos dicen, no, yo voy a poner un gateway, un firewall y un VPN. Eso es lo que con eso ya tengo solucionado el problema. Eso no es cierto, o sea, eso ya no es suficiente. Eso era suficiente cuando de mis 100 empleados había 5 que trabajaban por fuera. Pero hoy en día que de mis 100 empleados hay 120 que trabajan por fuera, porque además de mis 100 empleados hay 20 proveedores que son terceros que entran y se conectan desde fuera, pues esto ya dejó de ser real hace mucho tiempo. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Pues primero que todo, el acceso por VPN tradicional, que es un acceso que me venden como un acceso por un túnel seguro, que yo me estoy conectando aquí a mi data center, todo mi tráfico va a ir por acá y aquí en mi data center yo tengo un firewall y este firewall va a controlar, tiene unas reglas que van a controlar que este señor que se conecta entre con las claves correctas y una vez entre, pues yo lo voy a dejar entrar aquí a mis aplicaciones de acá o a mi red de acá, porque yo realmente la VPN lo que hace es exponer la red, o sea, no expone aplicaciones, sino la red, y expone esta información y ya esta persona va a entrar a las aplicaciones. Un empleado normal, ¿qué hace? Va a entrar por este túnel, va a entrar a sus aplicaciones, ¿sí? Porque él sabe cuáles son sus aplicaciones, cuáles son las URLs que él tiene que ingresar para entrar a esas aplicaciones, va a entrar, va a trabajar en ellas y listo, ¿sí? Y lo va a hacer a través de un browser ya. Adicionalmente, él va a entrar a un correo. ¿Qué va a hacer para entrar a ese correo? Entonces, ese tráfico del correo va a ir por acá y se viene por acá porque el correo ya está en la nube. El correo ya está por allá. Si va a hacer una llamada, lo mismo. Va a hacer una videollamada por Teams, entonces él entra por acá y se conecta a este servidor de Teams. Se va a percibir el que esto es súper lento. ¿Sí? Que tiene un cuello de botella y que cuando tiene ese cosito del VPN activo, esa vaina se le pone súper lenta y entonces eso no funciona. Entonces, cada vez que se Juanca, apaga Juanca, disculpa que te interrumpa, ahí te dejaste de escuchar un poco, te escuchas súper, súper bajito, creo que se te cambió la configuración del micrófono. el sonido. Ok, Sí, señor, yo desconecto aquí esto. ya por aquí nos ¿Ahorita me están escuchan? avisando. Ya lo resolvemos enseguida. ¿Ahorita me escuchan? Bajito, Bajito. Ya que, ¿ahí me escuchan? perfectamente. Ahí está perfecto.
¿Ahí me escuchan? Ahí está perfecto. ¿Ahí me escuchan? También te escuchamos perfecto. ¿Y ahora me escuchan? Sí, sí, Perfecto. sí, sí. Bueno, listo. Bueno, Yo esto les pasa en estaba... vivo y realmente Juan Carlos lo hizo intencionalmente para ver si todos estaban pendientes de lo que estaba diciendo. Ya vemos que sí, aquí todo el mundo se fue el audio, se fue el audio, se fue el audio. Ok, listo, Juan Carlos. Vale, excelente. Bueno, entonces les estaba diciendo que cuando yo apago el VPN para poder ver mi correo rápidamente, me doy cuenta que es que cuando apago el agente del VPN en mi máquina, pues ya puedo entrar a estos sitios públicos de una manera mucho mejor cuando estoy por fuera de la empresa. Entonces voy a entrar mucho mejor. Entonces, ¿qué va a pasar? Listo, ya entro por el VPN por acá. Ya no tengo este, pero ya no tengo este control tampoco. Ya no tengo estos controles acá. Entonces, como no tengo esos controles, pues puedo entrar a sitios peligrosos, ¿sí? Intencionalmente o involuntariamente, cualquiera de las dos opciones, puedo entrar a sitios peligrosos. Y al entrar a sitios peligrosos, ¿qué puede ocurrir? Que mis credenciales se las roban. Alguien descarga algo acá en este endpoint que no está protegido adecuadamente y este endpoint va a tener la posibilidad de exponer mis credenciales, exponer mi información de acceso y se va a convertir en una fuente de entrada a la organización. ¿Sí? Ya con las credenciales expuestas, pues un atacante va a entrar por acá, por este túnel, se roba estas credenciales y va a empezar a hacer una cosa que se conoce como el movimiento lateral. El movimiento lateral básicamente, ¿qué es? El movimiento lateral es una situación en la cual la persona se conecta, se roba sus credenciales, se entra común y corriente, él entra a todo lado. Normalmente un empleado entra siempre a este puntico que es la aplicación de él, pero en el caso de un atacante que está un poquito más interesado en otras cosas, él va a empezar a descubrir la red, ¿sí? Va a empezar a hacer algo que se llama el descubrimiento de la red. Resulta que el VPN lo que expone es por lo menos un espacio de direccionamiento. Él no expone una aplicación, sino un espacio de direccionamiento de la red. Entonces eso permite que un atacante con comandos muy sencillos como nslookup, como el mismo ping, con ese tipo de comandos, una vez él entra acá, él puede empezar a descubrir qué hay en esa red. Y cuando descubre qué hay en esa red, pues va a poder empezar a atacarlo, ¿sí? Ya va a tener visibilidad de todos estos sitios y desde este sitio a lo mejor tiene visibilidad de este sitio y así sucesivamente. O sea, puede que este señor esté protegido, este computador esté protegido para que solamente entre a un segmento de la red, pero si desde ese segmento de la red hay otro computador que está visible que tiene acceso a otros segmentos de la red, pues ya toda mi red quedó expuesta y esa persona, el atacante, va a empezar a entender cómo funciona la red y una vez entienda cómo funciona la red, va a prepararla para generar un ataque de ransomware, ¿sí? Que eso es pues ya lo que nos lleva a las situaciones peligrosas y lo que nos compromete tanto con una VPN, ¿sí? Ya en el año 2009 se había definido el concepto de lo que es el Zero Trust, ¿sí? Ya se había definido este concepto, que siempre, nunca se debe confiar, siempre verificar en cualquier caso, digamos que esta es la raíz, pero ya en el año 2019 y sobre todo durante el 2020 con la pandemia, pues ya se salió esta definición de Gartner que invita a todo el mundo a ir o a mover sus modelos de conexión remota a una solución ZTNA, Zero Trust Network Access. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Zero Trust Network Access no solamente elimina estas formas de confianza implícita, perdón, que permite el movimiento lateral, sino que también valida el contexto desde el cual la persona se está conectando, ¿sí? Eso es muy importante, o sea, yo, usuario, me conecto siempre desde mi computador de la empresa, ¿sí? O desde un computador que tenga autorizado, mi celular o cualquier otro elemento que tenga autorizado, pero un atacante seguramente se va a conectar, si se roba las credenciales, se va a conectar desde cualquier parte, desde otro computador, ¿sí? Si yo no tengo la posibilidad de verificar eso, verificar que el atacante se esté conectando desde un computador seguro, que tenga los elementos de seguridad de la empresa, para dejarlo conectar, si yo no tengo eso, realmente estoy simplemente poniendo en riesgo la organización, ¿sí? Entonces, el ZTNA realmente es un acceso bajo condiciones mucho más explícitas y mucho más detalladas, ¿sí? Entonces, primero tengo que verificar. Normalmente las conexiones por VPN verifican quién se está conectando con unas credenciales, ¿sí? Eso es todo, ¿sí? Ahorita le añadimos el doble factor de autenticación, que también las VPN lo manejan. Entonces, listo, acá tengo la que tenga un doble factor de autenticación, ¿sí? Pero las VPN no validan que la persona se esté conectando desde un sitio permitido, desde un sitio seguro, ¿sí? Que sea una conexión desde el país desde el cual está trabajando la persona, o por lo menos, o inclusive desde la ciudad en la cual está trabajando la persona.
¿Con qué dispositivo me estoy conectando? ¿Sí? La VPN no valida si el equipo tiene anti-malware, si el equipo está en el dominio correcto, si el equipo tiene los usuarios correctos. Ese tipo de cosas no los valida una VPN. Ya esto lo hace una solución, Zero Trust Network Access. Y una vez verifica que el dispositivo es correcto, que la persona que está accediendo tiene las credenciales correctas, es cuando lo deja acceder. ¿Y a dónde lo va a dejar entrar? No lo va a dejar entrar a todo, lo va a dejar entrar a los sitios que están permitidos. ¿Sí? Casos como este, casos parecidos o basados en ausencia de VPN han pasado muchísimo. ¿Sí? De hecho, hace 2 años apenas, ya 3 años, mentiras, hubo un caso en Costa Rica, ¿sí? Donde un grupo de hackers, que se conoce como el grupo Conti, se robó unas credenciales de VPN, básicamente eso, y adicionalmente aprovechó que había una falta de segmentación y validación dentro de la red, entonces hizo lo que conocemos, lo que les explicaba yo ahorita, el movimiento lateral. Esa persona empezó, ese atacante o ese grupo Conti empezó a monitorear lo que había dentro de esa red, a monitorear los servidores, y cuando ya encontró toda la información que le permitía generar el ataque, lo generó, lanzó el ataque y generó un ataque de ransomware en el cual encriptó bases de datos que afectaron servicios críticos del Estado, servicios de inscripción en salud, atención de temas de gestión pública, todo ese tipo de cosas fueron afectadas, fueron completamente interrumpidas porque todo estaba basado en estos sistemas de información. Esos sistemas de información utilizaban bases de datos que fueron encriptadas y hasta que no el grupo continuó recibió el rescate en bitcoins, pues eso no se desencriptó. Adicionalmente, eso es otro tema de otra charla, pero esa información fue extraída, ¿sí? Lo cual implica que probablemente mucha de la información personal que había dentro de esas bases de datos puede estar siendo utilizada para hacer fraude a esas personas. Entonces, si hubiera habido una solución ZTNA acá, pues se habría evitado, pues obviamente bien implementada, se habría podido evitar este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ¿por qué esta ciberseguridad tradicional ya no alcanza? Pues básicamente por todo lo que ya hemos comentado, o sea, generalmente pues ya no, ya el tema del perímetro que limita una VPN pues es muy poquito, o sea, ya necesitamos una cosa más elaborada. Tenemos adicionalmente que verificar no solamente el ransomware, que es lo que, perdón, el malware, que es lo que nosotros controlamos a través de un anti-malware, sino verificar otras cosas, otros tipos de brechas, verificar todas las actualizaciones que salen de los fabricantes de software, verificar que esas actualizaciones, que si generan vulnerabilidades, que esas vulnerabilidades estén cubiertas. Todo este tipo de cosas hay que hacerlas hoy en día. Ya no es suficiente con tener una solución, simplemente con tener una solución de anti-malware, un firewall y un gateway. Ya tenemos que ir a algo mucho más complicado. ¿Sí? Adicionalmente, tenemos que trabajar con los temas de la resiliencia. ¿Sí? Ya hoy en día se habla mucho en tecnología de seguridad del tema de la ciberresiliencia. ¿Sí? La ciberresiliencia, pues, es la capacidad que yo tengo de recuperarme. O sea, los ataques se pueden dar. Obviamente, uno debe tratar de mitigarlos al máximo posible con todo este tipo de soluciones. Pero si algún ataque logra tener éxito, así sea parcial, yo tengo que tener la capacidad de recuperarme rápidamente de un ataque, de controlarlo y de recuperarme rápidamente. Eso es lo que se conoce como la ciberresiliencia. La ciberresiliencia es la capacidad de recuperación que yo tengo en un ambiente cibernético. ¿Sí? Y ahí tenemos que tener posibilidades como las que ofrece Absolute en las soluciones nuestras. ¿Sí? Hemos visto, nosotros tenemos un reporte que lo invito a que lo descarguen, que lo encuentran en la página de Absolute, que se llama el Índice de Ciberresiliencia. Es un reporte que se publica cada año y en el cual se analiza de diferentes de computadores que regados por todo el mundo que tienen, algunos de ellos están en la consola de Absolute, otros con información de los fabricantes. Se recolecta esa información y se analiza cómo están los temas de ciberseguridad y ciberresiliencia en esos dispositivos y con base en eso se entrega esta información que es muy útil especialmente para las organizaciones para entender la situación en la que están hoy en día. ¿Sí? Ahí hay unos hallazgos súper importantes que nos muestran, nos ayudan a entender por qué estos temas son tan preocupantes y tan importantes de resolver. ¿Sí? Por ejemplo, este hallazgo es súper importante. O sea, encontramos que
lo que se demoran en actualizar los fabricantes, los usuarios, sus parches de seguridad, solamente los parches de sistema operativo de Windows 10 y Windows 11, que ustedes saben que el segundo martes de cada mes Microsoft libera parches, alrededor de 50, 60 parches cada mes se liberan para sus diferentes sistemas operativos, y casi siempre dentro de las actualizaciones hay 3 o 4 que son críticas, ¿sí? Si yo me demoro 56 días para actualizar un parche crítico en mis dispositivos, pues lo que estoy es abriendo una brecha enorme, porque cuando Microsoft publica esta información, la publica para todo el mundo, ¿sí? Dice, este parche resuelve tal problema que hay en tal componente. Y el parche se puede abrir, se puede ver, cualquier persona puede, pues no va a ver el código fuente, pero puede ver qué componente se está reemplazando. Entonces cualquier atacante podría coger esa información y saber dónde buscar la vulnerabilidad crítica que está reportando Microsoft, ¿sí? Esas vulnerabilidades críticas casi siempre son elementos que permiten subir el acceso dentro de un computador. Si yo subo el acceso dentro de un computador, me convierto en administrador de ese computador, ya puedo tomar control de ese equipo y hacer cualquier cosa dentro de ese equipo, ¿sí? Entonces, si yo permito que una vulnerabilidad dure 56 días sin resolverse, le estoy dando 56 días a los atacantes para que me ataquen. Les estoy abriendo una ventana y se la estoy dejando abierta durante 56 días a los ladrones para que entren por esa ventana. Entonces, si yo no resuelvo eso rápidamente, pues voy a tener problemas. Y si yo no detecto cuando mis equipos se están conectando, mis equipos remotos se están conectando, si yo no soy capaz de detectar que mis dispositivos llevan 56 días sin conectarse, pues esa ventana ya no solamente va a ser una ventana al computador, sino una ventana a la organización. Ese computador que tiene abierto un problema de desactualización de un parche, pues esa ventana que abrió ese señor va a permitir que cuando ese computador se conecte a la organización, pues por ahí a través de ese computador pueda entrar a la red y pueda hacer lo que quiera. Entonces, aquí este hallazgo es súper importante. Así como hay otra cantidad de hallazgos, aquí les dejo alguna lista, pero pues, por ejemplo, este otro también es súper importante. Los controles de seguridad, ¿sí? De acceso seguro, el 22% de los controles, o sea, de las aplicaciones de seguridad que hay en los dispositivos, están fallando. Tienen problemas de desactualización, tienen problemas de que no levantan, de que se caen continuamente, y los usuarios ni se dan cuenta. O sea, si yo tengo un antimalware operando en una máquina y ese antimalware se cae y el usuario no tiene cómo darse cuenta o no sabe, si puede que le salga un mensaje de error a él, pero primero el mensaje probablemente está en inglés, al usuario no le dice nada de eso, él puede seguir trabajando, entonces pues él le da next y continúa haciendo su tarea. Se quedó sin antimalware, se quedó desprotegido, esa persona se conectó a la red, ¿no? Y el malware que entró por estar ese antimalware caído va a poder, por ahí, va a poder entrar a la red, porque yo no tengo en mi VPN, yo no tengo nada que controle que ese computador tenga el antimalware activo. No tengo, hoy en día en una VPN no me controla, cuando una persona, un usuario se conecta, no me controla si el VPN está activo o no, ¿sí? La VPN simplemente controla las credenciales y ya, eso es todo lo que hace. Entonces, las cosas que hay que controlar, como se ve, son muchísimo más grandes, ¿sí? Pues como una ZTN ayuda a prevenir el movimiento lateral, creo que ya lo hemos explicado, pero básicamente lo que hace es, primero que todo, permite hacer verificación continua, o sea, la identidad no solamente la verifica cuando el usuario se conecta, sino que la puede verificar varias veces cuando él intenta acceder a una aplicación, cuando él intenta cambiarse de aplicaciones. Esas son reglas que se pueden definir. Con eso yo garantizo que la persona, o sea, que ese acceso que esa persona logró cuando entró por primera vez no es un acceso que alguien se robó, sino que es un acceso que la persona real está haciendo. Tiene el celular al frente para hacer tu factor authentication. Entonces, eso yo puedo garantizarlo a través de esto, y con eso puedo garantizar que estoy verificando la identidad. Lo otro que puedo hacer es el acceso mínimo necesario, ¿sí? O sea, una ZTNA puede definir no solamente segmentos de red, que es lo que normalmente hace uno con una VPN o una solución de conexión tradicional, sino que yo puedo definir la granularidad de conexión a las aplicaciones, ¿sí? Yo puedo decir, esta persona solamente me entra a esta URL, solamente me entra a esta aplicación. Y cuando hago eso, pues básicamente lo que estoy haciendo es que la visibilidad que tiene alguien que entra por esa conexión, la limito únicamente a las direcciones que definí, ¿sí?
Normalmente yo defino, por una VPN tradicional, yo defino un segmento y la persona va a ver, no sé, de la dirección punto 21 a la punto 25. Él va a ver eso y él se conecta a aplicaciones que están ahí en ese rango. ¿Sí? Entra un atacante y va a ver que hay 21 a 25. Pues con ese ranguito, así sea muy chiquito, con eso tiene para empezar a buscar qué más hay dentro de esa red. ¿Sí? Nomás viendo los números anteriores, ya sabe cuáles son los segmentos que están cerrados. Entonces, cuando una persona entra con una ZTNA, él ni siquiera ve ese rango, él no ve un direccionamiento. Él lo que ve es, si él lograra entrar, lo que ve es que hay acceso a una URL A y a una URL B, que es la que el usuario tiene acceso. No puede ver nada más, no puede ver ni siquiera el espacio de direccionamiento al cual está conectado, porque las direcciones que se le entregan al computador son unas direcciones temporales que solo sirven para esa conexión. Entonces, realmente el usuario como tal no está activado dentro de la red, sino que tiene una conexión parcial para obtener su acceso. Este segmento, pues ya decía acá, se divide la red en segmentos mucho más pequeños para limitar el movimiento lateral. Y este es súper importante, yo limito y monitoreo y analizo todo lo que el usuario está haciendo en la red todo el tiempo. ¿Sí? Yo puedo, y eso me permite a mí, si es una solución ZTNA poderosa, detectar movimientos sospechosos. Yo puedo detectar que una persona, por ejemplo, se está conectando desde un país en el cual no trabaja. O sea, la persona normalmente trabaja en Colombia, pero un día se apareció conectándose desde Corea del Norte. Pues eso no tiene ningún sentido. ¿Sí? O desde Rusia, o desde Rumania, de donde sea, pero se está conectando desde un sitio donde él no vive. ¿Sí? Entonces, o esa persona se está conectando a través de otra VPN, o es una persona que alguien se robó esa credencial y está entrando desde otro sitio. ¿Sí? Entonces, a través de Absolute se puede detectar ese tipo de comportamientos anómalos, o de una solución ZTNA se puede detectar ese tipo de comportamientos anómalos para evitar el problema. Las soluciones estándar ZTNA del mercado, ¿cómo funcionan? Básicamente lo que hacen es, o sea, digamos, casi siempre las que ofrecen estas soluciones ZTNA son anteriores proveedores de hardware, de firewall, de gateway, de ese tipo de cosas que ya saben que pues, sus soluciones ya no son suficientes. Entonces lo que hicieron fue mover esos fierros a la red. O sea, básicamente lo que están haciendo con su solución ZTNA es venderme un firewall como un servicio, un firewall as a service. ¿Qué está ocurriendo ahí? Pues bueno, listo, obviamente que funciona también muy bien. Ellos van a colocar una infraestructura muy poderosa en la nube a la cual se conectan mis usuarios remotos por un túnel seguro, ¿sí? Y tengo todas las reglas de control de acceso, las tengo acá definidas en la nube. El usuario ya no tiene que ir al data center mío para tener las reglas de conexión, sino que desde la nube tengo ese acceso controlado. Entonces eso hace que yo pueda pues tener mis usuarios muy controlados y que cuando ellos tengan acceso o quieran entrar a las redes públicas, al Internet público, pues lo puedan hacer también de una manera mucho más rápida que lo que era atravesando por este camino. Va a funcionar más o menos bien, este usuario va a tener una operación más o menos tranquila. Sin embargo, este usuario todavía tiene la posibilidad de apagar esto, de apagar el VPN, de apagar el túnel y de quedarse sin reglas de conexión. Digamos que se requiere un usuario más malicioso, pero puede pasar. ¿Sí? O simplemente el agente se cayó. El agente se cayó, el agente se corrompió, el usuario, pues como él básicamente a lo que más entra es al Outlook y a esas cosas, pues a lo mejor ni se da cuenta. Entonces el usuario ya no va a estar realmente controlado. Todo su tráfico va a ir por acá y eso le va a permitir entrar a sitios peligrosos y al entrar a sitios peligrosos nuevamente está expuesto a un robo de credenciales. O sea, aunque la exposición es menor, de todas formas este esquema sigue permitiendo alguna exposición al riesgo. ¿Cómo funciona Secure Access? Que es la solución de Absolute para el acceso seguro, la solución ZTNA de acceso seguro de Absolute se llama Secure Access y esta funciona de la siguiente manera. Como ustedes saben, nosotros somos especialistas en el endpoint, entonces por lo tanto nosotros todo el tema de las reglas de conexión los tenemos residiendo en el endpoint, ¿sí? Entonces de esa manera yo no tengo que ir a un gateway para saber qué puedo hacer y qué no. Todas esas reglas están acá. Si yo le tengo a este usuario limitado que entre a redes sociales entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, pues no importa que el señor no esté conectado, esa regla va a residir acá en este dispositivo y no lo va a dejar entrar porque está activa acá adentro. Entonces, la diferencia fundamental es que el agente que corre en este dispositivo
el agente de Secure Access es un agente inteligente que tiene, no solamente tiene obviamente la posibilidad de conectarse al router, perdón, al gateway, y va a tener pues todo lo que tiene cualquier solución de conexión tradicional de hoy en día, sino que va a tener adicionalmente toda la configuración de redes, de reglas, perdón, de a dónde se puede conectar, todas las políticas, las va a tener residentes acá dentro del dispositivo, y adicionalmente este agente de Secure Access en el dispositivo es un agente que puede estar always on, o sea, siempre va a estar activo. Si el usuario intenta tumbarlo, él se va a volver a activar automáticamente, ¿sí? Y eso va a hacer que siempre esta persona, además de que pueda navegar sin cuellos de botella, siempre esté protegida y adicionalmente siempre esté visible. O sea, yo puedo saber lo que esta persona está haciendo porque el agente siempre va a estar activo. Entonces eso me va a dar visibilidad total del tráfico que están generando mis dispositivos, de a dónde se están yendo, de a qué aplicaciones se están conectando, en qué momento y por dónde se está yendo ese tráfico, ¿sí? Este agente, además de que es always on, en el caso de los dispositivos Windows, lo voy a poder hacerlo imborrable, porque va a estar protegido por la tecnología Persistence de Absolute, que es una tecnología que, como muchos de ustedes saben, es una tecnología que hace que las soluciones de Absolute sean imborrables, ¿sí? Cuando digo imborrable significa que si alguien formatea el equipo, si alguien le cambia el disco duro a ese computador, igualmente Absolute se va a volver a activar en ese dispositivo, ¿sí? Absolute él tiene dentro del firmware un componente que tiene el detalle de a qué consola debe conectarse ese computador cuando se prenda, y se va a conectar y va a descargar de nuevo el agente o los agentes que necesite ese computador, los va a descargar de nuevo y les va a aplicar las políticas que están definidas para ese agente. Entonces eso hace que el dispositivo tenga una solución siempre activa y siempre imborrable para la conexión remota. Entonces, que tiene Absolute, pues además de que es, digamos, esta conexión remota por Secure Access, además de que tiene todas las reglas de seguridad dentro del dispositivo, pues es un túnel seguro que se adapta dependiendo de las circunstancias a las cuales está conectado. O sea, tiene características que le permiten ser mucho más efectivo aún en situaciones de redes complicadas de red. Por ejemplo, si hay una conexión 3G, si hay una conexión, digamos, 3G o 4G con con un ancho de banda muy bajito, Absolute es capaz de adaptarse y activar ciertas condiciones en esas situaciones. ¿Mm? Adicionalmente, tiene este componente que es supremamente importante, la posibilidad, lo que nosotros llamamos Network Access Control, la posibilidad de validar si el usuario tiene el acceso permitido desde el dispositivo correcto, ¿sí? Ya no solamente es validar que las credenciales están bien, sino que el usuario se está conectando desde un dispositivo que tiene todo lo que necesita para operar. El usuario tiene el antimalware que yo tengo en la compañía, no tiene otro antimalware, sino tiene el antimalware que yo necesito. Ese antimalware está en la versión correcta. Los parches de Windows están actualizados. El usuario se está conectando desde una zona geográfica permitida. Todo ese tipo de cosas hace que cuando la persona se conecta con el dispositivo, pues vaya a dejarlo entrar correctamente. Si el dispositivo no cumple con una de esas condiciones, Absolute lo puede aislar. O sea, lo que hace es básicamente cerrarle todo el tráfico a esa máquina. Esa máquina queda bloqueada para acceso a Internet y el equipo queda, el usuario tiene que corregir el problema antes de poder volver a entrar a la red, ¿sí? Entonces, eso permite que Absolute evite que un dispositivo o que se conecten a mi red desde un dispositivo que no cumpla con las condiciones. Bien sea porque el usuario mío se descuidó y dejó de actualizar los parches del dispositivo, o bien sea porque alguien se le robó las credenciales y está intentando entrar desde un dispositivo no autorizado, ¿vale? Adicionalmente, pues esto también me permite a mí garantizar el cumplimiento, ¿sí? O sea, si yo tengo una serie de estándares dentro de la empresa y esos estándares me obligan a que yo cumpla con ciertas cosas, pues a través de esta solución NAC de Secure Access, pues yo puedo garantizar que las personas se conectan cumpliendo con ese estándar que necesitan. ¿Qué hace Absolute Secure Access? Pues realmente, además de ser el tema de la solución ZTNA, o sea, provee una conexión segura entre usuarios,
y los recursos de la organización, me va a garantizar que los dispositivos que entran en la red son seguros, me va a proteger a los usuarios de riesgos en los sitios que visitan en la red. Yo puedo crear políticas dentro de Secure Access para que los usuarios solamente entren a sitios autorizados, ¿sí? Es decir, si una persona se conecta a un sitio que es peligroso desde el dispositivo, yo puedo definir categorías de esos dispositivos. Si el tipo entra a categorías de juegos, por ejemplo, entra a categorías de entretenimiento durante sus horarios hábiles, entra a sitios pornográficos o sitios donde se venden armas o sitios de delitos, pues yo puedo configurar eso en mis políticas para evitar que el usuario pueda entrar a esos sitios, ¿sí? Entonces voy a crear reglas en las cuales por reputación clasifico los sitios a los cuales el usuario puede navegar y de esa manera controlo el proceso, controlo la navegación del usuario. Adicionalmente, garantizo que cuando las personas se conectan a los equipos, sean los usuarios autorizados, ¿sí? Un usuario no autorizado que se conecta a un dispositivo, por ejemplo, si yo no permito que mis usuarios, que mis máquinas tengan usuario local, pues voy a poder ese equipo ponerle, por ejemplo, ponerlo en cuarentena. Sí, voy a garantizar que los recursos solamente sean visibles por los usuarios autorizados. Mi solución adicionalmente, esta solución de Secure Access me provee visibilidad total de lo que está ocurriendo en la red. Me muestra todo lo que está ocurriendo, pues las personas a qué aplicaciones se están conectando, a qué sitios se están conectando, cuál es el tráfico tanto de la red LAN, la red metropolitana o la red WIDE, el World Wide Web, a dónde se está conectando. Tengo la posibilidad con unos componentes que vamos a ver en la siguiente sesión de tener una protección avanzada en la navegación. Por ejemplo, ustedes saben que cuando yo entro a un sitio, ese sitio ya no solamente despliega contenidos, es decir, me muestra cosas, sino que esos sitios están en capacidad de ejecutar código, ¿sí? Desde HTML5 se permite la ejecución de código en una página HTML. Ese código puede llegar a ser muy peligroso. Ese código que yo entro y descargo cuando estoy navegando se ejecuta en mi máquina local y podría llegar a ser muy peligroso. Yo podría proteger a mis usuarios para que cuando naveguen a sitios de cierta categoría o sitios que estén por fuera, siempre tengan una navegación protegida a través de una técnica que se conoce como Remote Browser Isolation, que lo que hace es que el browser se ejecute, el usuario lo abre común y corriente, pero el código que se abre, que ejecuta esa página que él va a visitar, no se va a ejecutar en su máquina, sino que se va a ejecutar en un contenedor que está en la nube, ¿sí? Y para el usuario es algo completamente transparente. Él simplemente va a ver como si hubiera un streaming, él va a ver la página que está visitando, lo va a ver todo, no va a tener ningún problema, pero el código que ejecuta esa página se va a quedar corriendo por allá y cualquier daño que hubiera, cualquier problema, cualquier malware o adware que hubiera dentro de ese código, se va a quedar allá, ¿sí? Apenas ese señor termina la navegación a ese sitio, ese contenedor desaparece y por lo tanto ya la navegación que se hizo de una manera segura, ¿sí? También puedo proteger el cloud, ¿sí? Mi producto me permite a mí proteger la navegación al cloud. Vamos a verlo en detalle en la próxima sesión, pero básicamente lo que hace esto es verificar que cuando yo me conecte a un sitio en la nube, a un sitio que corresponde a la empresa, pues que la persona que se esté conectando ahí sea una persona realmente autorizada, que el tráfico esté yendo a los dispositivos que yo tenga, todo ese tipo de cosas se hacen además en tiempo real. Esa protección la vamos a ver en más detalle, pero es una protección en esa navegación al cloud. Y adicionalmente la solución tiene posibilidad de detectar cosas raras o comportamientos inusuales. Es decir, si yo detecto que una persona, usualmente esa persona trabaja todos los días entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, y de pronto un día de un dispositivo que está dentro de la oficina, aparentemente, esa persona entra a la red, ¿sí? Entra a las 9 de la noche, pues es un comportamiento raro, entonces puede simplemente alertarse, ¿sí? Porque no es normal que una persona trabaje a las 9 de la noche desde la oficina, puede alertarse, o puede ser que sea inusual porque ese usuario no tiene permisos para trabajar de manera remota. Todo ese tipo de cosas se pueden detectar. Lo que va a hacer es aprender el comportamiento de cada usuario en la red y cuando detecta comportamientos inusuales, los va a reportar y eventualmente puede también actuar sobre esos comportamientos. Entonces, eso es lo que me permite a mí esta solución.
este es básicamente los componentes ya, digamos, desde el punto de vista técnico. Esos son los diferentes componentes que tiene la solución. Ya más o menos les expliqué qué hace cada uno de ellos, pero eso me permite a mí proteger de una manera muy importante la navegación de los usuarios. Secure Access adicionalmente, pues nosotros recomendamos, por supuesto, que se implemente con Secure Endpoint. O sea, Secure Endpoint es nuestra solución de protección del endpoint. Secure Access es la protección nuestra de navegación. Y esto pues tiene unas grandes ventajas porque voy a poder actuar de manera combinada en la protección de mis dispositivos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando un usuario se conecta desde una red insegura, cuando está trabajando desde el equipo se conecta desde una red que no es la apropiada, pues yo ya decía que puedo bloquear el acceso a aplicaciones críticas cuando esa persona se conecta desde esa red. ¿Sí? Yo lo puedo bloquear, pero también desde con Secure Endpoint yo puedo incluso bloquear que ese dispositivo puedan extraer información a través de un puerto serial. ¿Sí? Si ese usuario se está conectando de una red pública o de una red no segura, o se está conectando de una zona geográfica que yo considero no segura, yo puedo bloquear los puertos seriales del dispositivo con Secure Endpoint para que no se extraiga información de ese computador. ¿Sí? Yo puedo adicionalmente, por ejemplo, o sea, un equipo que no tiene el antivirus, que alguien desactivó el antivirus, ¿sí? Que alguien detectó que alguien eliminó el antivirus de un dispositivo. Absolute Secure Endpoint puede detectar esa situación. Secure Access no lo va a dejar entrar a la red, va a decir, este equipo no tiene anti-malware, pero Secure Endpoint, si se configura adecuadamente, podría evitar que esa situación pasara, porque lo que va a hacer es que va a detectar que al equipo alguien le desactivó el anti-malware y lo va a reinstalar de manera automática. ¿Sí? Lo va a reinstalar para garantizar que ese equipo siempre tenga anti-malware. Entonces ya no solamente es bloquear un equipo que que no esté protegido, sino de recuperar esa protección de manera automática. ¿No? Entonces, pues Absolute tiene la capacidad de detectar esas situaciones y de controlarlas automáticamente. ¿Sí? Esas son la gran ventaja de tener ambas cosas utilizadas o implementadas. ¿Cuáles son las ventajas más importantes que tiene Secure Access como solución Zero Trust Network Access? Lo primero es, ya hablamos del tema de movimiento lateral, que va a reducir el riesgo del movimiento lateral, que voy a evitar el riesgo de los accesos desde dispositivos que no sean seguros, que voy a tener visibilidad total del tráfico de los usuarios, de lo que están haciendo esos usuarios. Tengo la posibilidad de tener una integración nativa con Secure Endpoint y adicionalmente, pues es una herramienta que va a operar adecuadamente en entornos móviles, en entornos mixtos, en entornos de trabajo híbrido, por ejemplo, va a operar de manera muy adecuada y me va a permitir una protección muy grande. Y tiene esta parte de anomaly detection que ya les comentaba, que es la posibilidad que me permite a mí, que me permite a mí detectar patrones de comportamiento sospechoso que van a generar, que me van que generan riesgo a mi red y que por lo tanto debo solucionarlos. Hay unos casos reales que quería aquí traerlos para que ustedes vean lo que ocurre con estos temas de la navegación segura. ¿Sí? O sea, por ejemplo, acá tenemos un ataque que ocurrió en 2023. Esta empresa fue víctima de un ataque de ransomware. Estas personas lograron cifrar servidores con 27 terabytes de datos y lo que pasó fue simplemente eso, o sea, que hubo un acceso con cuentas válidas, hicieron ejecución remota de comandos en varios dispositivos, escalaron privilegios, ¿sí? Porque los dispositivos tenían abierta la ejecución remota de comandos y tenían vulnerabilidades que permitían escalar privilegios y ya con eso lograron entrar a la red y lograron hacer todo esto que estaba acá mencionado. Esto implicó un rescate de 51 millones de dólares, no sé si lo pagaron todo, pero por lo menos hubo un gran problema con esto. ¿No? ¿Cómo haya podido Secure Access resolver ese problema? Pues con la segmentación dinámica, por supuesto, con el control de acceso por contexto, ¿sí? Evaluando si el equipo tenía los parches correctos, el antimalware correcto, si la persona se estaba conectando desde el sitio correcto, todo ese tipo de cosas habrían evitado que estos atacantes se hubieran conectado. ¿Sí? Y adicionalmente con el registro de actividad que tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos un gran registro de actividad que me permitiría haber detectado este tipo de situaciones. Este es otro ejemplo
también con un ataque a los resorts de MGM, ¿sí? Que son unos hoteles que hay en ciertos parques. Aquí fue lo mismo, o sea, un acceso mediante la suplantación de identidad, el movimiento lateral, ¿sí? O desplazamiento dentro de la red, y eso generó pues interrupción de servicios. Y aquí de nuevo la solución, pues básicamente lo mismo, o sea, evitar este tipo de la suplantación de identidad con el multifactor authentication, con las políticas de accesos estrictas, verificando el dispositivo desde el cual se va a conectar, todo este tipo de cosas, ¿sí? Todo esto me habría permitido evitar ese problema, ¿sí? Este también es muy parecido. Aquí lo que se explotó fueron vulnerabilidades de SQL para un acceso inicial, o sea, había una vulnerabilidad de SQL que no estaba resuelta, que no estaba parchada, que seguramente Microsoft la publicó, pero no la parcharon adecuadamente, y a partir de ahí se robaron credenciales, entrando a una base de datos, entraron a robar credenciales, y con esas credenciales ya lograron entrar a alguna máquina, y a partir de ahí hicieron un movimiento paralelo y lo mismo. Y la solución pues es la misma, de nuevo, tener el tema de la reducción de superficie, el mitigar el movimiento paralelo, todo esto se podría haber hecho con una solución como Secure Access. Entonces vamos a ir a ver si el tiempo nos da, si nos da aquí 10 minuticos para ir rápidamente a la consola y ver rápidamente un poquito más del tema. No sé si tengan alguna inquietud hasta ahí. Sí, aprovecho ahí mientras presentas para mostrarte aquí unas preguntas. Dice, ¿existe alguna herramienta o cómo Absolute puede validar que la herramienta que cuento actualmente deja de funcionar? Sí, Absolute puede detectar eso, pero Secure Endpoint detecta automáticamente que una solución digamos, una herramienta como un anti-malware, una solución de estas, de un agente de conexión, un XDR, una herramienta de ese estilo, que son típicamente herramientas de seguridad, Absolute puede detectar si esa herramienta dejó de funcionar automáticamente. Y cuando esa herramienta dejó de funcionar, Absolute, en la versión Resilience, está en capacidad de recuperarla, o sea, de reinstalar automáticamente esa aplicación para que la herramienta quede funcionando de nuevo. Buenísimo. Esta es una pregunta especial para un ingeniero de preventa. Me dice, ¿cómo Ajá. podemos ofertar este tipo de soluciones con clientes que ya tienen Copilot y manejan todo su inventario y seguridad desde Microsoft? Pues, o sea, lo que pasa es que las soluciones de Microsoft, bueno, Copilot es la herramienta de inteligencia artificial de Microsoft que está basada en ChatGPT, y seguramente a través de Copilot se pueden generar políticas y todo ese tipo de cosas para configurar las redes, ya pues que seguramente se basarán en otras herramientas de Microsoft, como Entra, por ejemplo. Entra es la solución ZTNA de Microsoft, o como Intune, que es la herramienta que me permite administrar los dispositivos. Todas las herramientas son muy poderosas, pero de nuevo, pues tienen limitaciones. O sea, una de esas limitaciones es lo que yo mencionaba al comienzo. Las reglas, las políticas no van a residir en los dispositivos, ¿sí? Que eso es una cosa que la mayoría de las soluciones no tienen. Las herramientas, este tipo de herramientas no son persistentes. Absolute es persistente porque viene incluido en el hardware de los dispositivos, desde el momento voy a empezar a compartir acá, desde el momento de la fabricación del dispositivo. O sea, Absolute tiene la persistencia en el momento de la fabricación del dispositivo. Ya cuando lo fabrican, incluyen los fabricantes este componente dentro del firmware, y lo que se hace es que cuando yo adquiero la suscripción de Absolute, activo automáticamente ese componente, y cuando ese componente quede activo, pues la solución se vuelve imborrable. En el caso de las soluciones de Microsoft, eso no es así. Yo podría formatear de nuevo un computador, sacarlo del dominio, y puedo utilizarlo para lo que yo quiera. Si me robé las credenciales que había en ese computador, pues las voy a poder utilizar, y ni las soluciones de Entra ni las soluciones de Intune van a detectar ese computador, porque ese computador ya no está en el dominio, ¿sí? Ya no está en el dominio y no tienen forma de saber dónde está ese computador en ese momento. Secure Endpoint o Secure Access, como no pueden ser eliminados, pues van a detectar ese computador aún en esta situación, aún en esa situación van a poderlo detectar. Y así como hay bastantes características que tiene Secure Access sobre las soluciones de Microsoft. Por ejemplo, el tema de la visibilidad, ¿sí? Que ahorita lo podemos ver aquí en esta consola. Hay una cantidad de elementos que hacen que yo pueda realmente ser mucho
ofrecer elementos de una protección mucho más grande que lo que puede hacer una solución como esa. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Sí, Ok. Vale, no sé si había otra pregunta o pasamos ya a la consola. sí, tenemos por allí, nos dice, ¿cómo se definen las restricciones a aplicaciones en redes privadas? Otros proveedores ZTNA requieren la instalación de una máquina virtual o colector, que es la que funciona como proxy. Exactamente, o sea, eso es lo que pintaba yo en la mitad del tema, un proxy que se tienen, o un gateway, un proxy o un gateway, que viene como cada cual lo llama distinto, que está en el centro y que es donde se definen las políticas. Acá, pues, lo que yo voy a hacer es definir las políticas en esta consola, ¿sí? Y esas políticas no van a residir en ese proxy, pero, por ejemplo, aquí voy a crear una política. Acá están, digamos, algunas políticas que me permiten controlar algún tema, por ejemplo, este. Aquí yo estoy limitando ciertos sitios a los cuales la persona puede entrar, ¿sí? Aquí y cuáles aplicaciones voy a entrar, por ejemplo. Aquí se le está dejando entrar Chrome por estos puertos. Todo este tipo y solamente me deja entrar a las aplicaciones que sean de este dominio o a este dominio solamente es lo único que le va a permitir ver. Entonces, esta definición yo la hago acá, pero esa definición se descarga dentro del dispositivo. Esa restricción se descarga dentro del dispositivo en absoluto. El agente tiene esta información. Entonces, si por alguna razón se pierde la conexión con el proxy, pues el agente Tormund va a tener esas reglas aquí adentro y va a poder aplicar las restricciones que están definidas. Todo lo defino yo en este sitio central, por supuesto, pero eso viaja a cada dispositivo y ahí va a permanecer para garantizar que haya resiliencia en el mantenimiento de esas reglas. Y que se ejecute no importa si está conectado o no, ¿cierto? Exactamente. Perfecto. Nos preguntan para un host, ¿se podría restringir que ciertos usuarios tengan acceso solo por RDP? Otros Sí, usuarios a una base BDM, que es base de datos, y otro grupo a acceso total. sí, claro. O sea, yo puedo crear todas estas políticas, básicamente cuando yo las creo, yo puedo crear una suscripción a esas políticas, que es cuando ya las activo, ¿sí? Acá yo activo esas políticas y les asigno acá están, los suscriptores y esos suscriptores que son los que van a tener asignada la política específica, puede ser o por grupo de dispositivos o por grupo de usuarios o un usuario específico, ¿sí? Dependiendo de lo que yo necesite, o para todo el mundo, si quiero. Ya depende de lo que yo necesite, voy a definir cada política y lo puedo aplicar según diferentes criterios. Buenísimo. Última preguntita tenemos por acá, ¿con qué proveedores de identidad es compatible? Por ejemplo, Active Directory. Sí, con cualquier producto que soporte SAML como tema de autenticación, va a funcionar. Active Directory, Okla, no me acuerdo cuál es el otro que hay. Hay muchísimos proveedores de doble autenticación. Duo, que es el que tenemos nosotros, varios, y por supuesto, el director activo, por supuesto, se va a poder utilizar. Listo. Bueno, acá vamos digamos, cuando yo entro a la consola, esta consola es una consola que me muestra inicialmente, esto es para el administrador de la red, digamos, le vamos a dar acá cómo está la infraestructura del servicio en este momento, o sea, cuáles servidores tenemos activos, acá están los servidores, cómo están los diferentes elementos de la infraestructura, en este caso, pues están todos activos en este momento. Me va a decir cuáles dispositivos están activos, ¿sí? Acá me va a mostrar 5 dispositivos conectados en este momento. Estos son los dispositivos. Me va a mostrar pues lo básico y acá, como les decía yo, puedo definir estas políticas. Puedo definir las políticas de control de acceso remoto, es decir, las políticas que me permiten a mí controlar que un dispositivo a dónde se conecta. Entonces, por ejemplo, puedo colocar yo política, controlar el antivirus, ¿sí? Que el antivirus esté activo y las actualizaciones estén correctas. El firewall, por ejemplo, verificar que un firewall determinado está instalado en el dispositivo, verificar que un determinado proceso está en el dispositivo. Esto me evita, por ejemplo, que alguien que tenga todo esto se conecte con un equipo que no sea el mío. Puedo poner un proceso que sea solo mío a correr en esa máquina y si ese proceso está activo, pues lo dejo entrar. Por ejemplo, si tienen Secure Endpoint, yo puedo verificar el proceso de Secure Endpoint que me garantiza que de esa manera la persona se va a conectar siempre es por ese dispositivo.
un valor en el registry, por ejemplo, ¿sí? El anti-malware, que esté en cierta versión, o cualquier condición externa. Yo puedo acá definir una condición ya muy específica que la voy a verificar y eso me va a permitir a mí crear esa regla, una regla que yo voy a verificar. Pues acá está la forma como yo defino la regla, la puedo verificar y si el dispositivo no cumple con esa regla, pues básicamente aquí le voy a añadir qué va a pasar con ese dispositivo. ¿Sí? Por ejemplo, acá está una condición que es que el dispositivo esté dentro de esta ubicación. Es un ejemplo, ¿sí? Que la ubicación contenga Idaho, es decir, que esté dentro del estado de Idaho ese dispositivo. Y entonces que falle cuando el dispositivo no está en esa situación. Entonces esto es algún ejemplo, por supuesto, pero entonces esto me permitiría a mí evitar que una persona que no está en una situación geográfica correcta se conecte a mis dispositivos. Y si se conecta, lo voy a bloquear. Si se intenta conectar, lo voy a bloquear porque es un equipo que no debería estar ahí. Entonces, con este puedo yo definir, esto es lo que le mencionaba yo a ustedes, el Network Access Control. Las políticas, acá puedo definir políticas para lo que yo necesite, básicamente reglas para diferentes, acá hay ejemplos, por ejemplo, ejemplos de este tipo de reglas, reglas que me permiten a mí, por ejemplo, aplicar la protección a protección web a sitios que son riesgosos, crear una regla para redes locales, iniciar el diagnóstico de red tan pronto entre la persona al equipo, bloquear una aplicación que tenga una interfaz de este estilo, bloquear una aplicación para que no corra cuando te estoy corriendo en redes muy lentas. Todo este tipo de cosas, aquí hay reglas ya predefinidas para esto y puedo crear reglas específicas dependiendo pues del caso, porque pues es un lenguaje muy sencillo en el cual yo creo esas reglas a través de este gestor de políticas dentro de Apple. Adicionalmente, pues la posibilidad que tengo acá de configurar esas reglas, pues tengo la posibilidad de tener visibilidad de lo que está ocurriendo, que esto es lo que vamos a entrar a ver en más detalle en la próxima sesión, pero acá tengo yo una serie de reportes que me permiten ver todo el tiempo lo que está pasando con mi red. ¿Sí? Yo puedo ver, hacer tener una visión general de a dónde se está yendo el tráfico, por ejemplo, desde algo tan grande como esto, ver a qué sitios del mundo está viajando mi tráfico en este momento, ¿sí? Desde dónde se está originando y a dónde está viajando el tráfico de mi red en este momento, cuáles equipos están conectándose. Y por ejemplo, aquí hay un equipo que se está conectando a Sudáfrica, entonces yo quiero saber cuál es ese equipo que se está conectando a Sudáfrica, y entonces aquí él me va a traer la información de ese equipo, de este dispositivo, es este equipo, y hay una corrección BitTorrent que está de este equipo, desde ese usuario que está yendo a Sudáfrica. Aquí hay otro, bueno, son dos correcciones de este mismo dispositivo que se están conectando allá. Digamos que acá yo puedo ver si acá no es un sitio que no está categorizado, pero pues ya determinaré yo si esto es una conexión riesgosa o no, dependiendo pues de la información que me entrega acá. Yo puedo ver, obviamente, información, o sea, eso es de lo general allá a lo muy particular. Yo puedo ver, bueno, dónde están mis equipos, ¿sí? Y cuál es la situación de cada equipo en cuanto a redes. Entonces yo puedo ver acá está el listado de todos los equipos que tengo. Acá tengo un equipo aquí que es un equipo aquí en Medellín y yo puedo decir, bueno, muéstrame este equipo dónde está. Me va a mostrar todos los detalles de ese equipo, ¿sí? Y puedo ver aquí yo, bueno, todos los temas que ha tenido este computador. Si ha tenido fallas en la red, ¿cuál ha sido el resumen de fallas que ha tenido en la red este computador? ¿Sí? Este computador, pues aparentemente no. Bueno, si tuvo acá una conexión que ha tenido 39 fallas, ¿sí? Y estas son las horas en las cuales este computador se ha conectado o ha tenido fallas reportadas, ¿sí? ¿Cuál es la plataforma que ha tenido? Toda la información detallada de lo que está ocurriendo con este computador específicamente, ¿sí? No solamente la ubicación, sino el tema de saber todo en la red donde está. Aquí en la ubicación, pues, al igual que con Secure Endpoint, pues yo puedo saber exactamente dónde está el computador en este momento. Puedo ver si este computador, bueno, este computador se ha conectado por Wi-Fi o por red celular. Entonces aquí puedo ver yo, bueno, listo, mírenme, muéstrame cuál es el uso de red que ha tenido este computador, qué tanto se está usando. Aquí hubo un momento en el cual hubo un uso alto, pero el resto del tiempo ha tenido un uso muy bajito.
casi todo el uso es por Wi-Fi. ¿Sí? Acá está todo el uso es por Wi-Fi, pero esto es un equipo de laboratorio, por supuesto tiene muy poco uso, pero entonces aquí puedo ver yo pues todo el detalle de lo que está ocurriendo con mi computador, o sea que tengo una visibilidad desde lo general hasta lo más particular, pasando por el intermedio, y me va a poder, y me va a mostrar adicionalmente pues todo lo que él considere que es sospechoso. Entonces, si él ha visto tráfico sospechoso, que es lo que les decía yo a ustedes, tráfico sospechoso en la red, acá me va a mostrar esa información. ¿Mm? Va a decir, estos son los sitios peligrosos a los cuales se ha, los problemas que ha habido, y estas son las cosas que yo he prevenido. Entonces, por ejemplo, un intento de una conexión a un sitio peligroso, un tráfico de datos muy grande en una red pública. Todo este tipo de cosas las puede detectar y me las va a reportar. ¿Mm? Bueno, ya en honor al tiempo, ya pues les di un paseo y los invito a que en la próxima sesión, en la próxima reunión que tengamos, que creo que es dentro de 15 días, veamos ya en más detalle tanto los reportes de Secure Access como los temas más avanzados para que vean la protección que se puede garantizar con este tipo de soluciones. Buenísimo, Juan Carlos, buenísimo. Muchísimas gracias. Mira, un par de preguntitas aquí para cerrar. ¿Qué tipo de dispositivos y sistemas operativos son compatibles con ZTNA? Bueno, con Secure Access puede correr en equipos Windows 10 u 11, equipos Mac OS desde Catalina en adelante, equipos en Android, ¿sí? Equipos iOS, que sean, bien sea tablets o bien sea celulares. En esas cuatro tecnologías corre Secure Access. Perfecto. ¿Qué requisitos técnicos se necesitan para implementar? Básicamente depende, o sea, tú la puedes implementar cloud, ¿sí? Que es nuestra recomendación porque es como se puede explotar mejor la tecnología, o lo puedes implementar on-premise. Si lo necesitas implementar on-premise, tienes que disponibilizar una serie de servidores en tu data center, aproximadamente 6 servidores que manejan diferentes aspectos de todo el proceso de Secure Access. Esos servidores pueden ser virtuales, ¿sí? Hay unos que manejan las reglas, otros que recolectan la información, otros que manejan todo el tema de reportería que vimos. Y pues estos servidores son 6 porque básicamente todos tienen redundancia por cualquier problema que pueda haber con la operación de ese ambiente. En la Buenísimo. nube, pues si lo voy a poner en la nube, pues básicamente simplemente se requiere la licencia, ustedes adquieren la licencia de Secure Access y nosotros armamos toda la infraestructura. En el proceso de armado de la infraestructura, obviamente ustedes tienen que abrir una conexión a los recursos que ustedes necesitan que sean controlados por Secure Access. Esa conexión va a ser únicamente entre su data center, o sea, entre los recursos que ustedes necesitan que sean controlados o protegidos, y la nube nuestra. Se abren esas conexiones, obviamente son conexiones seguras. Esas conexiones son las que se tienen que configurar al comienzo para poder ya implementar las reglas e implementar todo lo demás. Buenísimo. Dos más y nos vamos. ¿Cómo se integra con otras soluciones de ciberseguridad como antivirus, firewall, SIEM? Bueno, con 100, por supuesto, nosotros tenemos, Absolute tiene, en sus dos soluciones, tiene la posibilidad de reportar todos los eventos que monitorea a una herramienta SIEM. Tiene APIs y conectores que permiten hacer eso. Con los temas de firewall, pues el firewall, digamos que maneja hoy en día está más enfocado en redes locales. Secure Access no interfiere en eso, simplemente es compatible, no interfiere con el tráfico que controla el firewall, no, para nada, simplemente digamos que es como una capa superior y está más pensada para los usuarios que están trabajando por fuera del sitio local, por fuera de un data center local. Y con respecto a integración con anti-malware o antivirus y esas cosas, pues Absolute, como vimos, lo que va a hacer Secure Access lo que va a hacer es verificar la presencia y la actualización de esos elementos, ¿sí? De esas aplicaciones. Va a verificar que eso esté y que esté corriendo adecuadamente y que esté activo para pues, poder dejar entrar un dispositivo a la red. Buenísimo. Esta respondo yo. Dice, ¿qué ventajas tiene sobre otras soluciones disponibles en el mercado como Zscaler o Fortinet? Señor, la persistencia, persistencia. Llévenselo en la mente y en el corazón. La persistencia de Azure, eso no lo tiene ninguna otra solución del mercado. Así es. Además de otras diferencias importantes, la persistencia es la más importante. La persistencia es la que me garantiza que la solución sea imborrable.
Genial, genial. Juan Carlos, por favor, colócanos acá el QR donde las personas pueden ir directamente a registrarse en nuestra próxima sesión. Como lo dijo Juan Carlos, esta va a ser súper, súper analítica, súper técnica. Vamos a ir a ver todo en la práctica, cómo esto se ve. Y bueno, ahí por favor regístrense y vamos allá. Ahora colócame ahí en pantalla, por favor, los puntos de contacto, porque sí es importante que tengan allí conocimiento de dónde nos pueden contactar en caso de que quieran una sesión personalizada, donde si quieren ahondar un poquito más en el tema, allí también nos pueden contactar sin ningún problema. Nosotros estamos aquí para ayudarles y como saben y siempre lo digo, nuestra intención es que juntos fortalezcamos todo lo que tiene que ver con el marco de ciberseguridad de nuestras empresas, de nuestra compañía, y por eso nosotros estamos aquí haciendo esta serie de eventos, porque para nosotros la ciberseguridad es algo muy importante. Sin antes darle muchísimas gracias a todos por su tiempo, por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos verlos en un próximo evento, en una prueba de concepto, y por favor sigan pendientes de todos los eventos que vamos a estar haciendo. Ah, mira, por ahí tenemos un amigo que nos está levantando la mano. Vamos a darle la palabra súper rápido. Ya, no, ya bajó la mano ya. Creo que se equivocó. Entonces, Ok. bueno, ahí los esperamos verlos pronto y un abrazo. Juan Carlos, muchísimas gracias como siempre por toda la sapiencia y por acompañarnos el día de hoy. Te dejo para que te despidas. Vale, no, muchas gracias David por la invitación y espero verlos pronto, bien sea en el próximo seminario o en en una activación de la solución. Gracias a todos. Excelente día. Chao, chao. Que estén muy bien. Hasta luego.